El periodismo de guerra. El periodismo de guerra, ¿qué es? Es cubrir una historia básicamente sobre actos bélicos, de las cuales son más que todo personas especializadas en dicho periodismo. Desde la antigüedad, Julio César escribió sobre las guerras de Gálatas. Es unas escrituras de que son muy importantes del periodismo de guerra, ya que en esa época él escribía lo que estaba sucediendo en dichas guerras, la mandaba a Roma y así hacía que se multiplicaran dichas copias para poder que todo el mundo se enterara de las guerras. Características del periodismo de guerra. Entre las características del periodismo de guerra están las siguientes. Se caracteriza por ser la especialidad más peligrosa del periodismo, razón por la cual los periodistas deben conocer los riesgos que corre su vida e integridad física, debido a que muchos periodistas han perdido la vida realizando esta misión. La información que recopilan es sobre todo práctica, elabora la información con rapidez, por lo que los corresponsales de guerra no deben permanecer en la zona de conflicto un tiempo mayor a 4 semanas. La información está sometida a la censura militar, por lo que los corresponsales de guerra no pueden informar con libertad. Los corresponsales utilizan implementos y equipos de trabajo aptos para las zonas de conflicto. Los corresponsales deben ser cuidadosos con la presentación de imágenes terroristas. Además, deben conocer el idioma del país al que viajan o ser residentes de una de las ciudades que presentan la zona de conflicto. Además, quienes desempeñan esta labor deben estar capacitados y especializados en el ámbito militar, como también haber recibido información sobre la permanencia en las zonas de conflicto. El periodismo de guerra se da principalmente en Siria, Pakistán, Arabia Saudita, Irak, Egipto y en la India. ¿Qué pasa? Para que los periodistas de guerra, los corresponsales, puedan asistir aquí, deben de tener una cierta preparación y una cierta experiencia para poder asistir a este tipo de hechos y poder cubrirlos de manera buena y sin ser afectados, matados o ser asesinados. Ok, uno de los corresponsales más importantes es Kate Peter, Anderson, Robert Miller y Weber. Ellos han sido uno de los principales corresponsales en el periodismo de guerra que han tenido mayor éxito en este tipo de rama del periodismo. Aunque es algo muy difícil y bien pagado, esto puede causar problemas en su vida porque no les garantiza la vida como tal, o pueden morir en el intento. Ok, las herramientas más utilizadas por los periodistas de guerra son las cámaras, los chalecos antibalas, grabadoras, gorros, documentos y botiquines. También se necesita un grupo grande para usar el camarógrafo, la persona que dice las informaciones y para poder grabar todo de manera veraz. Periodismo de guerra en la antigüedad. En la antigüedad el periodismo de guerra se clasifica de diferentes modos. Había una íntima guerra entre los medios militares y los medios impresos en ese momento. Los periódicos neoyorquinos se consolidaron y alargaron sus tiradas para así hacerle llegar toda la información a las personas en modo de propaganda. CNN se consolidó durante la Guerra del Golfo. La Guerra Hispanoamericana de 1898, William Randolph Hearst fue el principal magnate estadounidense, quien consolidó a uno de sus reporteros en La Habana, Cuba, para que le enviara información de la guerra que se presentaba ahí en ese momento. Periodismo de guerra en el siglo XXI. Ha sido una época muy marcada por el boom de las imágenes de guerra en los medios. Durante los hechos del atentado del 11 de septiembre en los Estados Unidos, la cadena CNN mantuvo una transmisión ininterrumpida durante más de 6 días, en los cuales no hubieron propagandas ni publicidades ni los programas habituales del canal. Tras este hecho, se empezaron a difundir en los medios videos del terrorista Osama Bin Laden. La violencia esto lo aseguran personas del tema. Además, desde los principios de la civilización, en todas las culturas, el hombre ha sentido fascinación por lo que son los relatos violentos y escenas de imágenes violentas. En Venezuela, aunque no existe un conflicto bélico,
de una especie de periodismo de guerra, ya que los periodistas son amenazados por defender el derecho de los venezolanos a estar informados. Estos son acosados, maltratados. Mayormente la instigación viene de los periódicos o medios oficialistas. El periodismo de guerra en Venezuela. Al igual que en los demás países, el periodismo se basa en captar imágenes y buscar información de los países en los que se encuentran en conflictos bélicos. Pero como estos son países en que casi no ocurre, según varios periodistas, aseguran, como periodistas como Nito Pérez Osuna, Berenice Gómez y Maki Arenas, aseguran que el simple hecho de ejercer el periodismo en Venezuela ya se convierte en periodismo de guerra, debido a la violencia que se encuentra hoy en día en las calles. Muchos periodistas han relatado que han tenido que salir a hacer reportajes en las calles con chalecos antibalas, con armamentos de protección y el botiquín de primeros auxilios, porque pueden ser atacados por militares, porque usualmente los que atacan son humillados verbal y físicamente por autoridades policiales y algunos civiles que son mandados por el gobierno. Esto hace que el periodismo sea una de las profesiones más peligrosas que se puede haber aquí en el país. Aparte, no se permite mostrar la información como realmente es la situación en el país, porque hay demasiada censura, el gobierno no lo permite. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno va y agrede a los periodistas de tal modo en el que ellos les dé miedo y se tengan que autocensurar a sí mismos. ¿Te ha faltado nuestra posición? Espero que te haya gustado. A continuación, nosotros les vamos a presentar un video de lo que puede ser el periodismo de guerra. Este tipo de periodismo que observamos acá, el periodismo de guerra, lo podemos observar claramente que se encuentra en el continente europeo, ya que acá en Venezuela nunca estamos en constante guerra. Sin embargo, la guerra la tenemos, la tienen los medios de comunicación en contra del gobierno, ya que el gobierno censura fuertemente y reprime a todos los periodistas que no pueden sacar al aire